por este tema? A ver la mano los papás. ¿Y los que quieren ser papá? Ni uno, ¿da? Cruz, cruz. Vamos a hablar a los padres, o sea, vamos a dejar este tema que venimos desarrollando de las 7 iglesias del Apocalipsis para la siguiente semana y hoy vamos a hablarle a los papás. La razón por la cual hablamos hoy a los papás es precisamente por el día y también porque escuchando la radio o escuchando un podcast estaban hablando acerca de este tema y me pareció prudente hablarlo. Y me pareció prudente por una razón. Ahorita le explico. Primero vamos a orar. ¿Qué le parece? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús porque tú eres bueno, Señor. Que nos llenas, nos visitas. Señor, porque tú tienes nuestra vida en tus manos, Señor, y te empeñas, Señor, siempre en hablarnos, en bendecirnos, en llamar nuestra atención, en reprendernos, enseñarnos una y otra vez, Señor, para que nosotros podamos entender el propósito por el cual somos creados, Señor. Te damos gracias. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, Señor, entendiendo que tú tienes un mensaje para nosotros, para los padres ahora en especial, Señor. Tienes un mensaje para cada uno porque necesitas remover, Señor, las responsabilidades que nosotros tenemos ante esta sociedad que se va diluyendo cada día más y más. Nos ponemos en tus manos, Señor, y estamos atentos a tu instrucción, Señor. Quita toda distracción, el calor, Señor, y todo lo que pueda impedir que este mensaje llegue íntegro, Señor, a nuestros oídos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que me acompañara para comenzar a Proverbios 26, una cita que todo mundo conoce, una cita que yo creo que muchos de los presentes se la saben de memoria. Y dice Proverbios 26, muchos hombres proclaman cada uno su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y ese es el título de este tema, hombres de verdad. La expresión ¿quién lo hallará? Nos deja mal parados, mis hermanos. Porque esta expresión da a entender que están escasos, que son pocos. ¿Quién lo hallará? Habla de una dificultad para hallar un tipo de hombre de verdad. Muchos hombres hay, pero hombres de verdad, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, dice, ¿quién lo hallará? En este podcast que yo les comentaba, estaban hablando acerca del rol de los varones en nuestra sociedad actual. Y tocaban este tema precisamente por lo que viene del Día del Padre, por este día. Y llamó mucho mi atención y por esa razón fue que creí prudente hablar de este tema, porque lo que dijeron ahí fue de cierta manera alarmante. Estamos viviendo en tiempos difíciles. ¿Cuántos saben que estamos viviendo en tiempos difíciles? Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y la última resistencia delante de la sociedad somos tú y yo, la iglesia. Somos nosotros los que necesitamos entender que debemos de vivir de manera diferente, que necesitamos entender que somos nosotros los que necesitamos ofrecer precisamente hombro con hombro esa resistencia ante toda esta información que lo único que busca es destruir a la familia. Así que te invito a que te instruyas, que escuches, que prestes atención a lo que está pasando, que te informes, mi hermano, porque lo que está pasando a nuestro alrededor es peligroso. Lo que está pasando en la sociedad en general es peligroso. Es mejor, mis hermanos, estar bien informados para saber con quién peleamos.
para saber en dónde vamos a fortalecernos. Cuando un país va a la guerra o se va a tener que enfrentar a alguien, primero hace estudios, primero hace trabajo de inteligencia para ver cuáles son los puntos débiles y de qué manera puede atacar. Nosotros necesitamos como guerreros del Señor hacer esto, saber en dónde pelear, en dónde atacar, con qué razones, con qué vamos a hablar. No podemos decirle solamente a nuestros hermanos, a las personas que están a nuestro alrededor, esto está mal, no le agrada a Dios y no lo tienes que hacer. Eso, aunque es verdad, es muy poca información. Es solamente dar unos pequeños golpecitos. Es mejor que nosotros, sabiendo lo que dice la palabra, nos preparemos argumentos convincentes, argumentos razonables, llenos de verdad, que de este modo entonces sí ofrezcamos una resistencia convincente, buscando el arrepentimiento de las demás personas, buscando que te escuchen, buscando despertar, por lo menos despertar su conciencia. Ese es nuestro trabajo, necesitamos hacerlo. Afuera se están hablando muchas cosas y son personas estudiadas, son personas de renombre, son personas de impacto, son personas que tienen miles de seguidores hablando de tantas locuras de manera convincente con sus argumentos, de manera razonable con sus razonamientos y sus razones. Y nosotros que tenemos la verdad nos limitamos a decir, eso está mal, no le agrada a Dios. Y ahí nos quedamos, sin presentar un argumento convincente y una respuesta fuerte ante todas las cosas que están pasando en este mundo. En este podcast, lo que me llamó la atención fue esta palabra, las nuevas masculinidades. ¿Cuántos han oído hablar de las nuevas masculinidades? A ver, levanten la mano. 2 personas, fíjense. Nuevas masculinidades. ¿Qué son las nuevas masculinidades? La sociedad cada vez se aleja más y más del diseño perfecto de Dios para la familia. Las nuevas masculinidades llevan de la misma manera a alejar el concepto que tiene Dios para la familia, alejarlo y diluirlo lo más que se pueda de Dios. A la sociedad no le gusta seguir reglas. A nuestra sociedad no le gusta seguir lo que dice la palabra, no le gusta el diseño divino, no le gusta estar restringido, le gusta a la sociedad actual y a muchos de nosotros nos gusta hacer lo que nosotros queremos hacer para nuestra vida. Nosotros decimos, somos dueños de nuestra propia vida y queremos hacer lo que nos pegue la gana. Lo que nos venga, lo que querramos en ese día, eso es lo que quiero hacer. A mí me funciona y así lo voy a hacer. Se hace en el mundo y muchas veces nosotros en la iglesia también queremos funcionar de la misma forma. Siempre las personas han intentado vivir bien sin Dios. Han intentado y se esfuerzan de vivir de la mejor manera sin someterse a las reglas de Dios. Al final del día se dan cuenta que no pueden y que siguen ellos solamente dando vueltas en el desierto, golpeándose y pasando tantas necesidades por no quererse someter a la voluntad y al diseño perfecto que el Señor tiene para nosotros. El Salmo 2, el salmista exhorta a las naciones paganas, a que abandonen sus planes personales, sus planes individuales, sus planes egoístas, que son contrarios a los planes que el Señor tiene para nosotros. Los exhorta también a que se sometan a voluntad de nuestro Padre, nuestro Dios. Nos exhorta a que nos sometamos a la autoridad de Jesús, del Hijo de Dios. Y acompáñame a leer, vamos a leer brevemente esto para tratar de entender la postura que tiene el mundo y la postura que nosotros debemos de tener delante de la sociedad como creyentes. Salmo 2.1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Fíjese desde cuándo todas estas cosas vienen a formar parte de la sociedad. No, lo que estamos viviendo, como les decía en alguna otra ocasión, no son cosas nuevas, son cosas que se están repitiendo. Y el pueblo sigue haciendo lo mismo, las personas siguen haciendo lo mismo, se siguen amotinando. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Las personas no quieren vivir de acuerdo a los reglamentos y a los lineamientos que el Señor manda. Desde la creación nos encontramos al ser humano rompiendo las leyes que el Creador estableció cuando creó a la primer pareja. Desde ahí ya nosotros comenzamos a ver esta disputa del ser humano queriéndose separar de Dios. Adán y Eva rompieron estas ligaduras, desobedecieron a Dios, un mandamiento y una instrucción directa de parte de Dios hacia ellos la rompieron. Vemos a Caín y Abel, enseguidita su descendencia, Caín y Abel, que uno quería servir a Dios de la manera correcta y el otro lo quería servir como a él quería. Vemos esta despego, quererse alejar de las ligaduras y los lineamientos que el Señor tiene. Hoy vemos lo mismo. Hoy vemos lo mismo. Hoy vemos que la gente se sigue amotinando. Hoy vemos que los pueblos siguen pensando cosas vanas. El pueblo sigue pensando cómo hacerse rico, cómo tener un cuerpo perfecto. Y se afanan en ello y gastan fortunas en quererlo hacer. Las personas pensando cosas vanas siguen haciendo publicaciones en redes sociales, haciendo programas como el que yo escuché, conferencias, entrevistas, hablando pura palabrería, puras cosas vanas, puras cosas que no aprovechan, puras cosas que desvían nuestra atención de Dios hacia el mundo. Vemos también que los reyes de la tierra, es decir, los gobernantes, las personas de renombre, como personas, por ejemplo, maestros, figuras públicas, influencers, lo que se llaman ahora en los llamados influencers, que miles de personas los siguen y una cosa que digan se hace. Hubo uno de estos influencers que fue a visitar en Centroamérica una playa, no recuerdo ahorita cuál es, no sé si Honduras o El Salvador, pero una playa, y dijo que la playa estaba muy sucia. Dice, es una playa muy bonita, pero está muy sucia. Y esta persona tiene tantas vistas que el gobierno fue ahí y limpió la playa. Bueno, todas estas personas están hablando cosas vanas, cosas, filosofías que ellos entienden como buenas, pero que la Biblia las rechaza. Y que en apariencia tienen como dice la palabra, apariencia de piedad, pero al final están separando a las personas de la voluntad de Dios, de los lineamientos de Dios, de las reglas que Él tiene para que vivamos mejor. Todas estas personas consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Es lo mismo, está pasando lo mismo. Se repiten las cosas, como digo, una y otra vez. Todas estas personas tratan de influir a nuestra sociedad para que todas las personas que presten oído sigan sus propias reglas, se desvíen de Dios cada día más y más y más. Es por eso que dije al principio, necesitamos tú y yo hacer resistencia. Necesitamos trabajar más. Necesitamos hacer las cosas de diferente manera. Por eso digo, no solamente a eso Dios no le agrada, no lo hagas. No, vamos a prepararnos, vamos a escudriñar de qué se está hablando, de qué se trata el tema, cuáles son las consecuencias, dónde dice la palabra que está mal, dónde dice la palabra y cuáles son los resultados de vivir de esta manera. Pero necesitamos conocerlo y para conocerlo necesitamos meternos. Necesitamos escudriñar más, prepararnos para verdaderamente ofrecer resistencia ante todas estas cosas que estamos viendo. ¿Estaré exagerando con lo que le estoy diciendo, mi hermano? ¿Usted cree que estoy siendo exagerado?
que estoy pintando ¿cómo decirlo? Un impacto apocalíptico sobre la sociedad con mis exageraciones? ¿O será verdad lo que estoy hablando? De que cada vez escuchamos y escuchamos más y más cosas que siguen dañando a la familia. Y las nuevas masculinidades llevan como propósito dañar, seguir dañando a la familia. ¿Qué son las nuevas masculinidades? Hace años veíamos el machismo, ¿cierto? Y se hablaba mucho del machismo, aunque todavía hay muchos. Este comportamiento abusivo de parte de los hombres sobre la familia y especialmente sobre las mujeres, ya sean su esposa e incluso sus hijas, del padre de familia hacia la mujer. Y lo veíamos viendo y fue algo muy fuerte en años pasados, pero todavía lo seguimos viendo en algunos hombres que siguen teniendo este tipo de conductas machistas. Esta conducta machista de la parte de los hombres hacia las mujeres detonó el feminismo, otro movimiento que tanto el machismo dañaba a la familia, el feminismo también daña a la familia. Son dos extremos opuestos, pero los dos son igualmente dañinos. El feminismo, en donde vemos la rebelión de parte de las mujeres en contra del abuso de los hombres. Ahí se detonó todo. Era tanto que dijo la mujer: ya, rompamos las ligaduras con los hombres, no más. El feminismo es donde la mujer cuestiona y se revela delante de la autoridad del varón como cabeza del hogar. Como cabeza del hogar responsable delante de Dios hacia lo que es la familia. Ese es el diseño que Dios puso. El feminismo lo echa de lado, se revela contra el patriarcado. Quieren ejercer un matriarcado en casa, que la mujer gobierne. El feminismo dice: no necesitamos a un hombre para ser feliz. Abajo los hombres. ¿No ha oído esos discursos que por ahí gritan? Abajo los hombres, abajo el patriarcado. Vivan las mujeres pueden hacerlo todo. Y sabe que sí es cierto, pueden hacer cualquier cosa que se propongan. Y lo han demostrado. Pero cuando se hace de la forma errada, como ellos lo plantean, el diseño de la familia se rompe. Cuando el feminismo toma acción dentro de la familia, cuando el matriarcado toma acción dentro de la familia, los hogares sufren, los hijos sufren. La familia se va debilitando y se va rompiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, la mujer decide ser empresaria, por ejemplo, pero también es madre. Y entonces a los hijos los educa la escuela, los educa el daycare, los educa la televisión, los educan los celulares, los educan las redes sociales. Y la familia se rompe. Cuando el diseño de Dios para la familia se altera, hay problemas. Tanto el machismo es malo porque rompe a la familia, el feminismo también lo es porque rompe a la familia. Ahora, las nuevas masculinidades busca eliminar precisamente el patriarcado dentro de los varones. Es decir, todos iguales. Aquí no gobierna nadie. Las nuevas masculinidades buscan quitarle la responsabilidad al hombre de ser la cabeza del hogar, de ser el que gobierne de parte de Dios hacia la familia. Eso es lo que busca las nuevas masculinidades. Quitar el gobierno del padre sobre los hijos y hacerlo igual, todo parejo. Dirán algunos: se oye bien, porque se van a evitar los abusos, todos van a tener los mismos derechos, pero la verdad es que se está rompiendo el diseño de parte de Dios y nuevamente los hijos van a sufrir. Los hijos necesitan una figura paterna,
necesitan la figura materna. De una forma balanceada, necesitan crecer de esa manera para que crezcan sanos. Ante el constante crecimiento de la mujer en el ámbito laboral, el hombre quiere dejar la responsabilidad de ser el varón de la casa, de ser el proveedor. Quiere dejarlo a la mujer o quiere por lo menos micha y micha. Así todos parejos y todos gastamos y todos nos quedamos con nuestro dinerito que nos sobre. El hombre quiere dejar de ser el proveedor del hogar. Quiere dejar de ser la cabeza, quiere dejar de ser el que gobierne, el que enseñe, el que instruya, el que se prepare, el que se esfuerce. El hombre ya no lo quiere hacer. Los jóvenes, muchos de los jóvenes, no de esta iglesia, quieren dejar de hacer todo esto. Hay una gran cantidad de académicos. Cuando me di cuenta de este término, nuevas masculinidades, lo puse en el buscador y me apareció una lista enorme de entrevistas, de podcasts, de conferencias, dados por académicos que están enseñando esto. Y me sorprende que no solo sean personas que piensan diferentes, sino que son personas preparadas, estudiadas, con diplomados, con doctorados, que están pensando que los jóvenes necesitan cambiar. Ellos dicen que los jóvenes varones, ya de edad de trabajo y de poderse casar, se sienten presionados, se sienten frustrados delante de la sociedad patriarcal que los quiere hacer que ellos sean los cabezas del hogar. Se sienten incapaces, se sienten que no van a poder. No quieren ellos gobernar la casa, no quieren tomar las decisiones, no se quieren equivocar, no quieren cargar a la familia en sus hombros, no quieren ser los proveedores, sobre todo no quieren ser los proveedores. Quieren que la cosa sea equitativa o el que gane más que ponga más, cuando el diseño perfecto es que todo llegue a la casa y se distribuya equitativamente. Si los dos trabajan, los dos sueldos para un solo fin. Si uno solo trabaja, ese solo sueldo para un solo fin. Ese es el diseño. Dice que estos hombres caen en depresión al ver lo difícil que es mantener una familia. Si tú le preguntas a un joven a esta edad, ¿tienes novia? No, son muy caras. Son caras las novias, son difíciles de mantener porque hay que pagarles esto, hay que pagarles aquello. Hay que comprarles sus regalos, hay que sacarlas a pasear. Son caras y ahorita la vida está difícil. No tengo novia. Y ese no tengo novia es, no tengo una pareja. No quiere decir que no esté con varias parejas sin compromiso. Ese no tengo novia es, no me abstengo de no tener relaciones, no. Me abstengo y me cuido, no. Ese no tengo novia es no quiero compromisos, mejor ando con varias. Ya, no hablemos de casarse y de formar una familia. Nosotros, yo recuerdo desde pequeños, nuestra ilusión también al crecer era tener una familia. Yo no sé usted, pero yo en mi pensamiento era, voy a vivir. Yo me quería casar a los 30, me casé a los 18. Pero yo me quería casar a los 30 y formar una familia, ya que madurara, ya que trabajara, ya que tuviera algo para ofrecerles. No, me casé a los 18 sin trabajar, sin tener nada, sin nada de nada. Pero pudimos formar una familia. Ahora los jóvenes no se quieren casar, no quieren compromiso. Si acaso comprarse un perro y ya. Están huyendo de la responsabilidad, del privilegio de ser varón, del privilegio que tienes de tener tu relación con Dios. Y no hablo de privilegios sobre la familia, sino del privilegio de ser la persona que enseñe, que instruya, que lleve, que provea para su casa. No quieren los jóvenes este privilegio, jóvenes varones, no quieren este privilegio. Están como, ahorita me viene a la mente
Ay, se me fue el nombre. El que cambió su primogenitura. Esaú. Es el mismo ejemplo. Esaú por una pequeña cantidad, por un momento de querer saciar, cambió su primogenitura, toda la responsabilidad espiritual que se delegaba sobre el hijo por el primogénito, la desechó y dijo, no quiero tener esta relación con Dios, yo mejor, dice, capaz que me muero en el campo. Es el mismo principio, es el mismo principio que está gobernando o con el que se basa las nuevas masculinidades. Dejo mi responsabilidad como cabeza del hogar y ahora aprendo una nueva forma de vivir. Fíjense esta expresión. Estos académicos dicen que los jóvenes se deben de deconstruir. No construir, se deben de deconstruir. Es decir, que se borre todo el tape que traen de lo que Dios enseña, que se borre todos los principios del patriarcado, que se borre toda la responsabilidad que tenemos como varones y que ellos se vuelvan a construir con estas nuevas filosofías para que puedan afrontar sus nuevas vidas actualmente y puedan vivir ellos normalmente, sin frustraciones, sin presiones y que puedan salir adelante ellos mismos. Esto encierra las nuevas masculinidades. Quiere quitarle la responsabilidad al varón de ser varón, el cabeza del hogar. Como decía al principio, vivimos en tiempos peligrosos en donde si no estamos atentos, se va a ir metiendo a la iglesia, se va a ir metiendo a nuestra casa. Estos pensamientos se van a ir creciendo, se van a ir metiendo en nuestras vidas. ¿Cuántos de nuestros jóvenes no se quieren casar precisamente porque está caro casarse? Porque está caro mantener. Con los sueldos que hay, dicen, no me ajusta. Están asustados, no quieren entrarle, no quieren la responsabilidad. Acompáñame a 2 de Timoteo 3:1, por favor. Segunda de Timoteo 3:1, voy a leer la nueva traducción viviente, la NTV. Dice, peligros de los últimos tiempos, el encabezado ahí de su Biblia. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues habrá gente, dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Pregunta, ¿habrá hombres amadores de sí mismos? Ya afuera sabemos que sí hay. Pues eso es el pan de todos los días, pero ¿los habrá dentro de la congregación? Lanzo esta pregunta y cada uno de los varones contéstese. Las mujeres, las esposas saben discernir si el hombre o su esposo busca solamente su beneficio personal. ¿Habrá de este tipo de hombres aquí en la iglesia? Hombres que buscan solo su satisfacción. Hombres que todo lo que hacen, lo que deciden es para sacar un beneficio personal. Sigue diciendo el versículo, dice, serán fanfarrones y orgullosos. Esta traducción me gusta porque le da el clavo donde duele. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. ¡Ay, caray! Dice, no considerarán nada sagrado. O sea, no tendrán en cuenta a Dios, no les importará a Dios, no les importarán las leyes que el Señor pone para que nosotros vivamos bien. El 3 dice, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno.
Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¿Habrá hombres así? ¿Habrá hombres así? El 5 dice, actuarán como religiosos. Eso sí, la fachada no hay que perderla. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate, le dice a Timoteo, Pablo a Timoteo, aléjate de esta clase de individuos. Vuelvo a preguntar, ¿ustedes creen que habrá hombres así? Afuera sabemos que lo hay, adentro de la congregación. ¿Habrá hombres así? Claro que hay hombres así. Hombres que no han decidido, no se han conformado a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y están aprendiendo muchas cosas, que se meten cada vez más y más a la iglesia. Por eso digo, hay que ofrecer resistencia, mis hermanos. Nuestro verso base dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? En la NTV se dice así, muchos se dicen ser amigos fieles. Cada quien proclama su propia fidelidad. No hago nada, soy bueno, soy bondadoso. Cada uno proclama su propia verdad. Dice, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? ¿Quién lo hallará? Y como decía al principio, esta pregunta, ¿quién lo hallará?, nos da a entender que no son fáciles de encontrar este tipo de hombres. No es fácil encontrar hombres honestos, maduros, hombres entendidos, sobrios, trabajadores, respetuosos, santos, maduros en la fe. Esta clase de hombres es escasa. Está escaso. Diría yo, en peligro de extinción. Hombres con estas características son pocos. Por eso dice, ¿quién lo hallará? ¿Qué es un hombre de verdad entonces? ¿Qué es un hombre conforme al modelo que el Señor diseñó para la familia? ¿Cómo debemos ser tú y yo, mi hermano? ¿Cómo debemos ser tú y yo, que somos varones del hogar, que somos las cabezas del hogar? ¿Cómo tienen que aspirar nuestros jóvenes a ser en el futuro? ¿Cuál es el modelo que el Señor quiere para nosotros? Primero, hay tantos puntos que pudiéramos hablar, tantos puntos que no acabaríamos, necesitaríamos una serie, pero son muchos los puntos en los cuales nosotros debemos de enfocarnos y debemos de prestar atención para cumplir los requisitos. Pero estos requisitos no son como algo imposible. Lo único que necesitamos para todos los requisitos que el Señor pone delante de nosotros es voluntad. Es una voluntad de querer hacerlo, de querer alcanzarlo, porque no es nada complicado. Lo complicado es que dobleguemos nuestra voluntad, lo que nosotros realmente queremos, y someternos a la voluntad del Señor. Es más difícil sacar 100 en un examen que lo que el Señor nos está pidiendo, porque solamente nos pide obediencia, solamente. Un hombre de verdad se aparta del mal. Es una decisión. Apartarse del mal es una sola decisión. No es nada complicado. Salmo 1:1, por favor. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado, como ya lo estudiamos, dichoso, sumamente feliz, es lo que significa esta palabra. Es dichoso y sumamente feliz aquel varón que se aparta del mal. ¿Cuántos aquí ven el mal y huyen? ¿Cuántos de nosotros
Al ver las circunstancias a nuestro alrededor, vemos, esto no me conviene y huimos. Esto no me conviene y pasamos la página. ¿Cuántos decimos, esto cara sensual que me está saliendo, no me conviene hacerle clic? ¿Cuántos de nosotros vemos el mal y corremos? ¿Cuántos de nosotros? Desgraciadamente, muchos de nosotros, cuando vemos el mal, corremos como las abejas corren a la miel. Somos atraídos y seducidos. Somos cautivados. En muchas ocasiones, muchos otros alcanzan a huir. Sus convicciones ya las tienen más dominadas, pero hay muchos otros que son seducidos precisamente por el mal. Bienaventurado aquella persona que no cae, que huye. Cuando nosotros tenemos ciertas debilidades, se convierte difícil precisamente en correr y huir del mal. Bastante trabajo nos cuesta no pecar, nos cuesta trabajo dejar de hacer las cosas, pero también nos cuesta trabajo dominar nuestra voluntad. Quizás para alguno de nosotros la murmuración sea una tentación. Y a veces pensamos en la murmuración y inmediatamente pensamos en la mujer, pero no, hay hombres chismosos también. ¿Habrá hombres chismosos? Claro que hay. Quizás para algunos otros sea el dinero. Y hacen todo lo posible por ganar más y ganar más. Sea lo que sea, hay que sacrificar lo que sea, pero necesito tener más, necesito tener más. Si necesito sacrificar a la familia, no importa, necesito ganar más dinero. Si necesito robar en el trabajo, robo. Que no se dé cuenta nadie. Algunos varones mienten de cuánto dinero llevan a la casa, simple y sencillamente para tener más dinero, para gastar para sus deleites y para lo que ellos quieren. Algunos otros, quizás las mujeres les es una ocasión de caer. Para algunos otros la pornografía, la mentira. ¿Qué es un escarnecedor? El verso habla de un escarnecedor, ¿no? ¿Qué es un escarnecedor? Un escarnecedor es una persona burlona. Un escarnecedor es aquella persona que hace chistes y comentarios para reírse de alguien. El clásico bullying, pero que está señalando y está burlándose. ¿Habrá esposos escarnecedores que hacen chistes de su esposa? Que se burlan y que están diciendo del físico o de tantas otras cosas. ¿Habrá hombres así? Una de las cualidades que que Dios exaltó de Job fue precisamente esta, alejado del mal. Job 1:1, acompáñame ahí. Voy a leer nuevamente la Nueva Traducción Viviente. Dice, había un hombre llamado Job que vivía en tierra de Uz. Y fíjense las características de este hombre, que estas también pueden ser características que nosotros debemos de tener. Un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Una característica que el Señor exaltó de Job. Y en este versículo vemos estas 4 cualidades aquí, que bien pudieran ser parte de nuestro tema. 4 cualidades que si no las tienes hay que buscarlas. Y hay que buscarlas con afán, como se busca un tesoro. Y una vez que las tengas, que las adquieras, cuídalas. Cuídalas como lo que más quieras, porque en un descuido puedes volver a caer. Dice aquí que Job era intachable. Y la palabra intachable habla de una persona que no tiene censura, que es decir, de una persona de comportamiento correcto. No lo puedes señalar porque todo lo está haciendo bien. No lo puedes reprender porque todo lo ha hecho bien. Intachable.
Habla también de que Job era una persona íntegra. La palabra integridad habla de una persona completa, que no le hace falta nada. Está entero en todas sus partes, entero en su carácter, íntegro en sus principios, íntegro en su honestidad, íntegro en su relación con sus hijos, íntegro en su relación con su esposa, con las personas que estaban a su alrededor. También habla de que era temeroso de Dios. Vamos a seguir, vamos a tocar este punto. También dice que era apartado del mal. Apartado del mal. Él se alejaba, huía, no lo practicaba. Cuando veía el mal, corría. Así como José, cuando la esposa de Potifar iba y la quería y lo quería tener, le decía, acuéstate conmigo. Y José corrió. Dice que, imagínense cómo fue la escena de que esta mujer lo agarró de tal manera que a la hora que él corrió, le arrancó la túnica con la que él estaba. Y acuérdense, aquellas túnicas iban normalmente desde acá hasta acá. No sé si traía algo abajo. Quizás José salió corriendo totalmente desnudo, no sabemos. A veces leemos túnica y pensamos que nomás era una capita que traía, pero fue de tal manera que a lo mejor lo dejó desnudo y él corrió. Huyó del mal. Huyó del mal. Esa es la clase de hombres a las cuales nosotros debemos de aspirar y debemos de ser. No a uno que aprenda a no ser hombre. Una persona que se aparta del mal es una persona que ha aprendido a someter sus deseos a la voluntad del Padre, a someter su voluntad a la voluntad de Dios. Más adelante, Job, en Job 1:6, puedes seguir ahí más adelante y leer. Dice ahí, primera prueba de Job, dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Este diálogo lo volvió a tener con Satanás después de esta primer prueba, en donde Job, después de lo que le había pasado, todavía mantuvo su integridad. Y se repite la misma escena y el Señor le vuelve a decir todas las cualidades que Job tenía. Al pasar la segunda prueba, nosotros leemos en la palabra de Dios que Job mantuvo su integridad. Un hombre de verdad. Un hombre íntegro, leal, fiel, apartado del mal, temeroso de Dios. Ejemplos de los cuales nosotros tenemos que seguir. A esos ejemplos es a los que los jóvenes están huyendo. Esto es lo que ellos están rechazando. No quieren esforzarse por ser como Job, por ser como José, por ser como Moisés. No quieren. Quieren rechazar todo lo que el Señor quiere depositar en sus manos. Regresemos al Salmo 1, por favor. Segundo punto, un hombre de verdad teme a Dios. Un hombre de verdad teme a Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Un hombre que teme a Dios
Es un hombre que respeta a nuestro Señor, a su Creador. Un hombre que guarda su ley. Un hombre que disfruta estar en la presencia de Dios. Para los hombres comunes o para los hombres que no quieren relacionarse con Dios, esto les parece excesivo, les parece anticuado. La ley del Señor les parece difícil, les parece obsoleta, les parece dura. Por eso se quieren deconstruir y aprender nuevas masculinidades. Pero para el hombre de verdad, el hombre de Dios, que es al que aspiramos tú y yo, la ley de Jehová, dice aquí, en la ley de Jehová está su delicia. Es delicioso, es sabroso al paladar estar en la presencia del Señor, estar escudriñando en su palabra. ¿Qué es delicioso? La palabra delicioso es algo agradable, es algo placentero, algo que te sacia, algo que te llena. Eso es la palabra delicioso. Un hombre de verdad encuentra en la ley de Dios lo que busca y es suficiente. No necesita nada más. No necesita otra más información, no necesita otros libros. Un hombre de verdad, encuentra en la ley de Dios lo suficiente para vivir adecuadamente, para vivir en santidad, para poder llevar a su familia. La segunda parte de este versículo que leímos dice que en su ley medita de día y de noche. Y la pregunta es, ¿cuánto meditas tú en la palabra? ¿O meditas tú en la palabra? ¿Cuántos de los que estamos aquí pasamos tiempo meditando en la palabra? ¿Para cuántos de nosotros la palabra es deliciosa, es suficiente, es placentera? ¿Para cuántos de nosotros la palabra te sacia? Para una persona que la palabra de Dios es suficiente, busca pasar el mayor tiempo estudiando y escudriñando. Habrá personas que digan, yo me paso meditando en la palabra porque, por ejemplo, nosotros en los trabajos, muchos de nosotros estamos escuchando. Yo, por ejemplo, traigo los AirPods puestos y estoy escuchando predicaciones, estoy escuchando la Biblia, estoy escuchando entrevistas, estoy escuchando muchas cosas, información en general. Y esto fue lo que pasó. Por eso pude escudriñar el tema al cual estamos nosotros hablando. Podemos nosotros estar escuchando hasta que de repente llama la atención algo. No es lo mismo estar escuchando todo el día que escudriñar. No es lo mismo. La palabra meditar, que es lo que dice, medita de día y de noche en ella. La palabra meditar es prestar atención detenidamente. Prestar atención y tener cuidado, es reflexionar. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Cuando escuché esta palabra, nuevas masculinidades, llamó mi atención, puso un alto y comencé a escudriñar. ¿Qué está pasando? ¿De qué está hablando? Es prestar atención detenidamente en aquel punto que el Señor está tratándote de hablar. La consecuencia, mis hermanos, de temer a Dios, de tenerlo en alta estima, lo vemos, la consecuencia la leemos en el versículo 3. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por eso al hombre de Dios no le da miedo enfrentar. Al hombre de Dios no le da o no le debe de dar miedo enfrentar a la familia. No le debe de dar miedo cargar a la familia, enseñarla, instruirla. ¿Por qué? Porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Cuando tú y yo le prestamos la atención debida, el Señor nos da todo lo que necesitamos para hablar, lo que tenemos que hablar. El temor a Dios le traerá orden a tu vida. ¿Cuántos quieren orden en su vida? Yo quiero orden en mi vida.
el temor a Dios, el respeto a la palabra, la comunión con Él, nos dará orden en nuestras vidas. En todos los aspectos, mis hermanos. Sea cuestión económica, sea cuestión de problemáticas, la palabra nos hará prudentes, nos hará sabios, nos hará prósperos, nos hará sencillos. O sea, la palabra nos dará lo que necesitemos. Dice aquí, todo lo que hace prosperará. Sabrás qué hacer ante la dificultad. Sabrás qué hacer ante los problemas. Vas a atender en tu casa de la manera correcta la problemática que estés viviendo. Vas a tratar los problemas con tu esposa y tus hijos de la manera correcta. Entenderás los tiempos, sabrás cuándo hacer y cuándo no lo tienes que hacer. Sabrás cuándo tienes que trabajar y cuándo tienes que dejar de trabajar, cuándo hablar y cuándo quedarte callado. ¿A cuántos les cuesta quedarse callado? Me confieso. Generalmente tratamos de responder. Nos dará la sabiduría de cuándo nosotros debemos de reprender. En el caso, por ejemplo, en nuestra familia, cuándo hay que reprender, pero también cuándo hay que abrazar. Cuándo la reprensión es injusta, pero también cuándo el abrazo es dañino a nuestros hijos. A veces nosotros como papás queremos abrazar y abrazar y abrazar a nuestros hijos. Hagan lo que hagan, no es conveniente, no les ayudamos, los echamos a perder. Cuando somos plantados junto a corrientes de aguas, el Señor nos dará la palabra adecuada para cada situación de nuestra vida, mis hermanos. Serás sabio, serás prudente y entendido en todos los aspectos de tu vida. Vamos a ver así de forma panorámica el corazón de un hombre que teme a Dios. Salmo 19, 97. Sí, perdón, Salmo 119. Salmo 119, 97, versículos muy conocidos. Dice, oh, cuánto amo tu ley. El salmista está deleitándose, está guardando en su corazón su palabra. Dice, oh Señor, cuánto amo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Por eso digo, un hombre que ama a Dios, un hombre que respeta a Dios, un hombre que tiene el temor de Dios y aprecia lo que viene en la palabra, medita todo el día en ella. 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Ahora los jóvenes quieren rechazar los mandamientos de Dios porque son obsoletos. El salmista aquí dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. Dice, porque siempre estás conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies. Se apartó del mal también el salmista. Al igual que Job, como lo leíamos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Esto que acabamos de leer como entrar en el corazón de una persona que ama a Dios. Es como entrar en el corazón de un hombre de verdad. Un hombre que se rige bajo los lineamientos que la palabra te expone. Ya se me fue el tiempo. Solamente déjeme leerle los últimos 2 puntos. Así de pasadita, ¿sí?
Un hombre de verdad es cabeza de su hogar. Efesios 5:21 se está dirigiendo aquí a las mujeres. Pablo se está dirigiendo a las mujeres, pero entiendan los hombres lo que dice aquí. Dice el 21, el 22 dice, para las esposas esto significa someterse cada uno a su marido como al Señor. Dice, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Maridos, entiendan, son cabeza, son la punta de la lanza, son los que deben dirigir, pero no dirigir de manera autoritaria, no dirigir de manera negligente. Nos tenemos que preparar tú y yo para dirigir a nuestra familia de la forma adecuada. Dice el 23, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador del cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa se debe de someter en todo a su marido. Y repito, en todo lleva sus limitantes, mis hermanos, porque hay muchas variantes de las cuales tenemos que analizar. En todo no va encima de la voluntad de la esposa. En todo no va encima de sus principios, de sus convicciones. En todo no va, en todo va con razón, con entendimiento, con sabiduría de parte de Dios. Por eso digo, tenemos que prepararnos, tú y yo, para que gobernemos bien nuestra casa, como varones, como cabezas que somos del hogar. El 3, un hombre de verdad ama a su esposa. Un hombre de verdad ama a su esposa. En la instrucción que viene enseguida ahí, Efesios 5:25, dice, para los maridos, esto estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, dice, para los maridos, esto significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó la iglesia. Él entregó su vida por ella. En esta clase de amor, mis hermanos, no hay maltrato. En esta clase de amor no hay gritos, no hay menosprecio. En esta clase de amor no hay palabras ofensivas, no hay engaño, no hay deshonestidad, no hay infidelidad. En este tipo de amor no hay golpes de parte del esposo hacia la esposa. ¿A quién aquí el Señor lo ha tratado de esta manera? A ninguno. A ninguno el Señor nos ha tratado de forma ofensiva, a ninguno del Señor nos ha engañado, a ninguno del Señor nos ha golpeado, a ninguno de nosotros ha sido infiel. No, definitivamente no. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo es como Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo trata Cristo a su iglesia? ¿Cómo te ha tratado a ti el Señor todos estos años de cristiano que tienes? Con amor, con paciencia y sobre todo paciencia. Vaya que ha sido paciente con nosotros, con todos nuestros altibajos y nuestras fluctuaciones de nuestro carácter. Nos ha tratado con misericordia, nos ha instruido con la palabra. De esa manera es como nosotros debemos de tratar a nuestra esposa, instruyéndola con amor, con paciencia, con misericordia, con pureza, con rectitud, en ocasiones con firmeza, en ocasiones con disciplina, pero sobre todo con amor. El Señor se entregó a sí mismo a su iglesia. Y como el ejemplo es hacerlo de la misma manera, aquí la pregunta es, ¿estás dispuesto a entregarte a tu esposa? ¿Entregar tu vida? ¿Entregar tu dinero? ¿Entregar tu tiempo? ¿Entregar tu esfuerzo? Debemos nosotros hacer todo lo posible porque a nuestra esposa no le falte, protegerla de todas las maneras posibles, así como Cristo nos protege a ti y a mí, como protegió a su iglesia. Protegerla de tal manera que no le pase nada, y mucho menos, que el daño que pueda recibir, que no venga de parte de nosotros.
con palabras, con chistes, con ofensas, con golpes, con malos modos. Ese daño no debe venir de parte de nosotros hacia ella, sino tratarla con amor, como Cristo amó a su iglesia. 26 dice, a fin de hacerla santa, limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni otro defecto. Mis hermanos, este trabajo de presentarla también es parte de nuestra responsabilidad. El Señor lo hizo en la cruz del Calvario, pero tú y yo también tenemos que prepararnos de tal manera que podamos nosotros llevar a nuestra iglesia, a nuestra casa, a nuestra esposa, a nuestros hijos, delante de la presencia de Dios, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. 28 dice, de la misma manera, el marido debe de amar a su esposa como ama su propio cuerpo. ¿Cuántos de ustedes se cachetean ustedes solos? ¿Cuántos de ustedes se burlan de sí mismos? ¿Cuántos de nosotros, varones, hacemos escarnio de nosotros mismos? Nos burlamos de nuestro físico, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos con nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros nos obligamos a hacer algo que no queremos hacer? ¿Cuántos? Yo pienso que ninguno se tuerce la mano para hacer algo que no quiere hacer. Simplemente no lo hace. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Mis hermanos, me pasé poquito. Varones, necesitamos seguirnos construyendo dentro de estos principios, no deconstruyendo para aprender otras filosofías y otras cosas que nos quieren alejar y alejar más y más de la presencia del Señor. Solamente tocamos unos cuantos, pero hay muchas cosas que vienen a ser parte de nosotros, que repito, lo único que necesitamos para cumplir todo lo que leímos es voluntad, es obediencia. Sí lo podemos hacer, mis hermanos. Sí lo podemos llegar a alcanzar. Solamente tenemos que esforzarnos por hacerlo. Obedecer. Así de sencillo. Amén. Vamos a orar. Le voy a pedir que incline su rostro. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque eres claro, Señor, en tu palabra y nos hablas, nos exhortas a nosotros los varones, cabezas de familia, Señor. Para que sigamos adelante, Señor, para que ofrezcamos resistencia ante el peligro, Dios, que viene delante de nuestras familias, delante de nuestras iglesias. Estas nuevas normalidades que las personas quieren adquirir, Señor, para tener una vida más fácil, más llena de deleites, más llena de pecado, sin compromiso, aborreciendo, Señor, tus leyes y tus principios y tus mandamientos para seguir su propia voluntad y sus propias leyes. Señor, ayúdanos a que todos nosotros aquí podamos mantenernos dentro, Señor, de tus lineamientos, dentro de tus leyes, dentro de tus estatutos, para que nos vaya bien, para que la familia siga creciendo, para que la familia siga fortaleciéndose, Señor, para que la familia siga adelante cumpliendo el propósito perfecto por el cual tú la diseñaste, Señor, porque es diseño tuyo. Tú dijiste, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y les dijiste, crecer y fructificar, llenar la tierra. Ese es el diseño que tú tienes para la familia, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros, mi Dios.
Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.